El odio es una emoción intensa y negativa que se caracteriza por un rechazo profundo, aversión o enemistad hacia una persona, grupo, idea o cosa. No es simplemente no gustar de algo, es más fuerte y persistente, y suele ir acompañado de emociones como ira, resentimiento y desprecio. Psicológicamente, el odio puede surgir por varias causas. Experiencias pasadas dolorosas o traumáticas, heridas emocionales que no se han resuelto. Conflictos de valores, cuando algo choca con lo que consideramos esencial o sagrado. Miedo o inseguridad, muchas veces el odio encubre temor. Influencia social o cultural, prejuicios aprendidos. Si se mantiene en el tiempo, el odio puede afectar la salud mental y física, y deteriorar relaciones y comunidades. Sin embargo, también puede transformarse en otra cosa si se maneja con conciencia, diálogo y empatía. Todos en este mundo hemos sentido odio al menos una vez en la vida, ya sea con una persona que ni conoces en la vida, un amigo o algún familiar que ni te cae bien por cualquier tipo de motivo personal, ya sea por su actitud, su personalidad o su comportamiento en algunas situaciones, o incluso nosotros podemos sentir odio por cualquier medio de entretenimiento, ya sean películas, series, caricaturas, videojuegos, música, etc. Ya sea por algún personaje que salió en alguno de esos medios de entretenimiento el cual ni te cayó bien o se te hizo insoportable, o fue porque esa película, caricatura, serie o videojuego te hizo perder el tiempo por su historia o su final, o simplemente por cómo trataron a tu personaje favorito, los guionazos, cosas sin sentido en la trama o en la historia que están contando, olvidar algunas cosas importantes de capítulos, escenas o diálogos que se mencionaron anteriormente, etc. Y pues en mi caso, como posiblemente el de muchos de ustedes, eso mismo me ha pasado en varias ocasiones, como por ejemplo algunos capítulos de Bob Esponja, algunas películas, videojuegos y el tema del que hablaremos el día de hoy, para ser más específicos cierto capítulo de mi tercer universo alternativo favorito de Skibidi Toilet, para ser más específicos el capítulo 48 de Skibidi Toilet Zombies New Virus, un capítulo que por poco me hace perder el interés en la serie por los siguientes elementos del capítulo, el cual por poco me hizo decir que Skibidi Toilet Zombies había perdido, y perdonen la palabra, su esencia, y que lamentablemente en aquel momento, al menos para mí, Skibidi Toilet Zombies estaba por debajo de Skibidi Toilet Multiverse Wars Saga y la serie original. Aunque bueno, tampoco es que Skibidi Toilet Multiverse Wars Saga y la serie original no tengan un capítulo que a mí personalmente no me guste, y con el cual, al igual que con este capítulo de Skibidi Toilet Zombies, no tenga mis problemas y por poquito no me hayan hecho perderle el interés a estas series y a la original. Pero regresando al tema y aún retrasando cierto vídeo, del cual estoy volviendo a hacer el guión desde cero, y para quitarme un tema de encima, del cual ya quería hablar desde hace tiempo, incluso desde que empecé a hacer este tipo de vídeos para hablar de ciertos temas de Skibidi Toilet Zombies, más los multiversos de Skibidi Toilet, y posiblemente la serie original, para no solo hacer viendo universos, los cuales no dejaré de hacer ya que son la temática principal del canal, pero aún así, y porque este tema ya lo he recalcado muchas veces en el canal, y para compensar de que el mes pasado no publiqué nada más que un short, finalmente aquí les presento mi problema con Skibidi Toilet Zombies 48. ¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Me extrañaron? Espero que sí, porque yo los extrañaré a ustedes, pero hey, miren, finalmente he regresado después de mucho tiempo, ya que al fin Momotaro se acordó de mí, afortunadamente, a diferencia de la otra. Pero regresando al tema, y la razón de mi regreso es porque bueno, y antes de que Momotaro explique los puntos del por qué él tiene problemas con este capítulo y la razón por la que lo odia, antes que nada vamos con un pequeño resumen del capítulo para la ocasión, por si algunos no lo recuerdan. El capítulo comienza minutos después donde se quedó el capítulo anterior, con el Skibidi científico curado de la infección y la supuesta captura del Dr. Plaga, el cual se dejó capturar por alguna extraña razón, pero eso lo veremos más adelante. Tiempo después, y mientras nuestros protagonistas son llevados a una de las bases de la Alianza, podemos ver un momento medio incómodo del Klungerman y el Dr. Plaga, el cual, la neta, es bastante incómodo pero al mismo tiempo importante para la trama. Pero regresando al tema y ver por última vez a los titanes, porque luego por alguna extraña razón ya no vuelven a aparecer ni siquiera para lo que estaba a punto de ocurrir al final del capítulo. Pero continuando, una vez llegan a la base, el Dr. Plaga es llevado en un tubo de contención para evitar que infecte a alguien o convierta a alguien en zombie, como hizo con los Spikerman, sumado a un plano muy sugerente del núcleo rosa y la X-18 al lado, muy conveniente.
Más bueno un interrogatorio al Dr. Plaga, se nos empieza a contar el pasado de los personajes, pasado que se va a omitir porque no queremos que quede más largo de lo que posiblemente será, pero bueno, tiempo después y que más o menos se nos diga que el Caballero Multiversal y el Dr. Plaga son variantes. Para ser más específicos, el Dr. Plaga es una variante del Plungerman pero de otro universo, en donde también el Dr. Plaga empieza a decir cosas o preguntas, porque la neta esa escena ni yo Momotaro la entendimos, pero bueno, después de eso y que Plaga empecé a decir cosas como que nadie en ese universo se ha preguntado cómo el Plungerman ha sobrevivido a todos los eventos de la serie, olvidando que eso posiblemente fue el poder del guión o el poder del protagonista XD, en donde el Dr. Plaga ve al Plungerman, el cual que más o menos se omitió en el resumen es que al Plungerman se le afecta la realidad o se le bugueó el Windows, teniendo recuerdos o flashbacks de los capítulos 30 y 31 solo para que al final Plungerman mate al Spikerman, que le ayudó en el capítulo 45 al 47 F por este Spikerman, solo para que al final y por casualidades de la vida y el guión el Dr. Plaga se libere del tubo de contención gracias a que él tenía el control del Plungerman, llevándose de paso bajo la mirada del Calvin y el Caballero Multiversal, y al mismo tiempo de paso llevándose los núcleos de energía, los cuales estaban convenientemente a la mano porque así lo requiere el guión. Al mismo tiempo que también afuera de la base el apocalipsis zombie empezaba en esa base, más el regreso del Titán Televisión zombie y el Dark Spikerman zombie, terminando así el capítulo 48. Con el cual ahora los dejo con Momotaro para que les explique la razón del por qué este capítulo casi mató su interés por este universo, además de los problemas del capítulo, los cuales lamentablemente no son pocos. Ok, gracias por el resumen, Emilia, y ahora sí vamos con los puntos por los cuales este capítulo casi mató mi interés por este universo, empezando como no por el guionazo que más me molestó de este capítulo. Es que la neta no sé qué onda con Monster Up en este apartado, pero es que en serio, ¿y quién fue el pendejo que dejó los núcleos a la mano? No, en serio, este punto fue el que más me molestó del capítulo cuando lo vi en su momento, porque en serio esto no tiene ningún tipo de justificación, ni tampoco lógica. Digo, sé que posiblemente si había alguien ahí tal vez el Dr. Plaga lo hubiera infectado, pero aún así esto no tiene lógica, porque en serio se nota que le dejaron la X-18 y el núcleo rosa al Dr. Plaga regalado y en bandeja de plata para que esté fácilmente los tomara como una fruta del supermercado, siendo, como dije, uno de los puntos que más me molestó del capítulo, porque en serio, ¿qué tan difícil era poner la X-18 y el núcleo rosa en otro lugar lejos de la vista del Dr. Plaga? ¿A poco les costaba un año de vida hacer eso? Digo, lo de la X-18 tiene más o menos sentido porque el Plungerman siempre la cargaba, pero el núcleo rosa no, por lo cual esto no es más que un guionazos para que el epílogo de la serie y que el Dr. Plaga obtuviera esos dos núcleos sin ningún tipo de problema. Carajo, este punto lo considero aún más pendejo que el pasado, pero es que de verdad, esto ni lo comprendo. Y antes de otra cosa, cualquier persona que me intente explicar esto en la caja de comentarios de cualquier entrevista que Monster Up tuvo para explicar esta cosa, que me vale un pepino si Monster Up lo explico o no, pero de una vez le advierto a la persona que me intente explicar esto, le voy a orinar encima, primer aviso, porque de verdad esta pendejada ni lógica tiene, al igual que la de los núcleos, y esa es en donde demonios estaban el Titán Cámara, el G-Man y la Astroduquesa cuando empezó la invasión zombie a la base, que se fueron por unas chelas o qué. Porque de verdad este punto tampoco tiene ningún tipo de sentido de a dónde carajo se fueron o en dónde estaban, porque nunca hubo justificación de a dónde se fueron o en dónde estaban, pero al menos el siguiente punto no puede ser tan mierda, claro, porque no. Porque no, el peor punto y lo peor de este capítulo
Es que de verdad esto para mí fue lo peor del capítulo, y eso que hasta cierto punto puedo entender que esto tuviera algo de lógica desde el capítulo 31 en adelante, pero desafortunadamente esto es otro guionazo de la serie, el cual solo sirve para que avance la trama y llegar al epílogo del primer arco de una vez, porque de verdad este guionazo está aún peor que el de los núcleos a la mano. Y es que bueno, y para comenzar con este punto que ni lógica tuvo más o menos, es que porque hasta ahora el Dr. Plaga se le ocurrió controlar al Klungerman hasta ese momento en vez de hacerlo en cualquier otro. No lo pudo hacer cuando nuestro protagonista y Calvin fueron por el núcleo rosa, no cuando fue la invasión a la base Spikerman, ni mucho menos cuando el Klungerman estaba en la base submarina. No lo tenía que hacer justo cuando él se dejó capturar a propósito y cuando le dejaron los núcleos a la mano y sin vigilancia, lo cual, como dije en el punto de los núcleos a la mano, en vez de ser una estrategia o plan 100% planificado, es más bien tremendo guionazo y una muy grande conveniencia de guión. Además, y porque más o menos me estoy desviando del tema, y como dice el punto al que quiero llegar es que mano, de verdad me estás diciendo que el Klungerman perdió la mano en balde, me estás diciendo que el guardián multiversal le cortó la mano de balde al Klungerman, porque después de todo algo del virus zombie se quedó en el Klungerman, al cual, como dije anteriormente, hasta ahora el Dr. Plaga se le ocurrió controlarlo. No saben lo estúpido que se me hizo esto en su día, y sí sé que en varios momentos de la serie las alucinaciones del Klungerman daban pequeñas pistas de que posiblemente había algo del virus dentro del Klungerman y que podría estar infectado, pero es que esto es otro problema, no solo porque hasta ese momento el Dr. Plaga se le ocurrió utilizar ese recurso en este capítulo, sino porque también hay otro problema en el mismo, y ese es la mayor incoherencia de la serie, y lo peor es que esto es presentado en este capítulo y en el capítulo 49, y eso es que recuerdan que les dije que el Klungerman y el Dr. Plaga son el mismo personaje pero de diferente universo. ¿Lo recuerdan, cierto? Entonces, y si en el siguiente capítulo se revela más esto, entonces ¿por qué demonios el Dr. Plaga quiso infectar al Klungerman? Es que la neta esto se siente muy sacado de lugar y algo que se le ocurrió a Monster de la nada y en el último momento, porque en serio me estás diciendo que el Dr. Plaga se quiso infectar a él mismo, y no me vengan con que él no sabía en el capítulo 30 y 31 que el Klungerman era él pero de diferente universo, porque en ese caso el doctor en este capítulo no andaría muy tranquilo confirmando esto como si nada en este capítulo. Y miren, si el Dr. Plaga quería otro zombie especial como al Dark Spikerman zombie, y este güey lo entendería, pero desafortunadamente y gracias a este capítulo, el capítulo 31, queda como una enorme incoherencia, la cual no sé si Monster explicó en algún momento, pero bajo mi perspectiva y en el momento en que vi este capítulo en su salida solo me hizo decir que de verdad el Klungerman perdió su mano de balde y que lo que hizo el caballero multiversal no sirvió de nada, porque al final el Dr. Plaga pudo controlar al Klungerman, dando a entender que el capítulo 31, al menos al inicio, fue una enorme pérdida de tiempo gracias a esta tontería presentada en este capítulo, la cual, si bien estuvo bien planteada, eso no quita el guionazo presentado en el capítulo más la contradicción del mismo, porque de verdad esto está pésimamente escrito y se vuelve una enorme incoherencia de guión, porque de verdad, y repito, que alguien me explique por qué carajo el Dr. Plaga se quería infectar a él mismo solo para que al capítulo siguiente se diga que el doctor quería ayudar al Klungerman y que lo necesitaba. Cosa bien estúpida, y que hasta cierto punto esto me recordó a la tontería de la serie de Kamen Rider Wild, donde pasa algo similar entre el villano principal de la serie y el coprotagonista, nada más que en ambas esto está pésimamente escrito y con muchas incoherencias y contradicciones a capítulos anteriores hay. Y ya para finalizar con este punto y poder descansar de esta tontería de la cual ya sufrí mucho y más por volver a ver este capítulo, es que en serio se nota que en este capítulo Monster o su hermano no andaban muy motivados para hacer este capítulo, y por eso salió como salió, con muchas incoherencias, guionazos y estupideces, las cuales, como dije anteriormente, fueron los factores que por poco me hicieron abandonar la serie. Y por si alguien se lo pregunta, no, el capítulo 49 tampoco me hizo recuperarle el interés a la serie, para eso tuvieron que llegar los de Tallman, porque si no, les juro de verdad que Skibidi Toilet Zombies lo abandonaba en ese momento y jamás retomaría la serie gracias a esas tonterías que por poco me hacen abandonar la serie y por poco odiar este universo gracias a eso. Siendo esas las razones por las cuales el capítulo 48 de Skibidi Toilet Zombies es el capítulo que más odio de toda la serie, y hasta el momento afortunadamente no ha habido otro capítulo que odie de la serie, y eso sí es que Monster no hace otra tontería en los siguientes capítulos, claro.
En fin gente, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Recuerden que esta es solo la opinión de un random en YouTube, ya que si a alguien le gustó el capítulo lo respeto y lo admiro, porque bueno, recuerden que no todos tenemos los mismos gustos y a algunas personas les puede gustar algo que a ti no te gusta o viceversa. En fin gente, de mi parte eso ya sería todo de momento. No olviden suscribirse si les gusta el contenido, darle like para motivarme a seguir subiendo vídeos, darle a la campanita para estar al pendiente de cuando suba nuevo video y compartir el vídeo con sus amigos o personas a las cuales les guste el contenido. Ahora sí me despido, yo soy Don Momotaro, mejor conocido como Narurex, y nos vemos en mi próximo video. Ahora sí nos vemos, adiós gente.